Una conmovedora verdad revelada, el increíble vínculo oculto de un gato tras la muerte de su dueño. Luis siempre supo que Sombra era especial, pero nunca imaginó que su fiel compañero podría convertirse en la luz que iluminaría su camino en medio de la oscuridad. A sus 25 años, se encontraba atrapado en la rutina desgastante de la fábrica, sacando adelante a su familia tras la inesperada muerte de su madre. Cada mañana la tristeza le apretaba el corazón, pero la mirada de su hermano pequeño y sus hermanas le recordaba que debía ser el pilar en el cual se sostuviera. Sin embargo, los ecos de la pobreza resonaban en cada esquina de su barrio, casas de cartón, risas apagadas y murmullos de desprecio de los vecinos. La presión se tornaba insoportable. Una fría mañana, al llegar al taller después del trabajo, notó que Sombra comenzaba a comportarse de manera extraña. Aquel gato, que siempre cazaba sombras y se perdía en juegos inocentes, ahora lo seguía de habitación en habitación, maullando insistente como si le susurrara secretos olvidados. Luis, intrigado, sintió que cada paso del gato lo conectaba con recuerdos de su madre, risas alrededor de la mesa, olores de comida casera, y esa calidez que en su ausencia se sentía como un frío helado. Las sombras llenas de polvo comenzaron a cobrar vida. Descubrió objetos que su madre guardaba con cariño, como cartas amarillas y fotos descoloridas que atrapaban instantes felices. Con cada hallazgo, recordaba sus enseñanzas sobre el valor de la familia, la lucha y la dignidad, esos principios que parecían desvanecerse con cada nuevo golpe que la vida le daba. Eran las claves de su corazón, y Sombra, con su extraño comportamiento, lo llevaba a desenterrar esas raíces que creía perdidas. El barrio comenzó a temblar por la llegada de un grupo de inversores que intentaría desplazar a todos. La comunidad se unía en asambleas cargadas de frustración. Todos sabían que el nuevo centro comercial significaría la destrucción de su hogar. En medio de esta tormenta, Luis se sentía desgarrado. Por un lado, estaba la necesidad de ofrecerles un futuro mejor, un trabajo estable, y de otro, la lealtad a su familia, a sus vecinos, a todo lo que habían construido juntos. En el clímax de la tensión, confrontó a los inversionistas. La tentación de traicionar a su gente y aceptar el dinero que ofrecían era fuerte. Pero en ese preciso instante, recordó a su madre, su sacrificio, el rostro de su hermano, intercalado en su mente con cada lágrima que se asomaba a sus ojos. En su mirada, el amor profundo de una madre que solo deseaba lo mejor. Sombra, fiel compañero, se detuvo a su lado, maullando, rompiendo el silencio con un eco de lealtad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tragedia y la belleza de la vida se entrelazaban en su alma, llevándolo a un momento crucial. Con el ruido de la comunidad gritando, y su corazón latiendo al ritmo de una montaña rusa emocional, Luis se dio cuenta de que no se trataba solo de él. Su madre le había legado la lucha, la familia, la dignidad. Mientras una sirena sonaba a lo lejos, el dilema se volvía más agudo. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿A qué costo se debía alcanzar? Con respuestas aún flotando en el aire, Luis se encontró al borde del abismo, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar, y Sombra, su fiel amigo, estaba ahí, esperándolo, para guiarlo en la oscura encrucijada de su existencia. La tarde se alargaba, y los gritos de la comunidad resonaban en el aire como un canto de resistencia. Luis sentía como la adrenalina se desbordaba en cada fibra de su ser. Era un momento decisivo, un punto de inflexión. Sombra se quedó a su lado, sus ojos amarillos fijos en él, como si comprendiera la magnitud del dilema que enfrentaba. No podemos dejar que nos arrebaten nuestro hogar, gritó una de las vecinas, levantando un cartel que denunciaba la injusticia. Las palabras de aliento se multiplicaban, y Luis comenzó a sentir que su decisión no solo lo afectaba a él, sino que era un reflejo del espíritu de toda la comunidad. Mientras miraba a los rostros de los vecinos, vio en ellos el sacrificio de su madre, el amor y la unidad que ella tanto había defendido. Su mente se llenó de recuerdos, las historias que contaba sobre la resistencia de su propia familia, historias de ellos plantando cara a gobiernos y poderosos a lo largo de los años. Eran luchadores de la vida, y esa lucha era su legado. Luis respiró hondo, dando un paso adelante. No somos solo un barrio. Somos una familia. No permitiremos que nos quiten lo que es nuestro, declaró, levantando su voz por encima del clamor. Las miradas se volvieron hacia él, llenándose de esperanza, y poco a poco, se unieron en un coro de apoyo. A medida que la multitud se unía,
Sombra maulló suavemente, como si fuera un llamado a la acción. Luis miró al gato y entendió que él también formaba parte de esa familia. Era un vínculo que superaba lo cotidiano, era un símbolo de amor y resistencia. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de actividades. Se organizaban protestas, se firmaban peticiones, se hacían carteles llenos de determinación. Cada día, la comunidad se reunía para compartir ideas, sus miedos, pero también sus esperanzas. Luis, ahora más que nunca, se sentía conectado con cada uno de ellos. El peso de la responsabilidad se volvía ligero a medida que su madre susurraba en su mente, guiándolo en cada paso. Un anochecer, mientras escribía en su cuaderno, algo capturó su atención. Sombra, en un arrebato juguetón, corría por el patio, persiguiendo hojas secas que eran arrastradas por el viento. Luis sonrió, sintiendo como esa simplicidad le recordaba que incluso en medio del caos, había espacio para la alegría. Fue entonces que encontró una nota entre las páginas de un viejo libro que su madre le había dejado. Con manos temblorosas, la desdobló. Luis, nunca olvides que la verdadera riqueza reside en la unidad. Siempre estaré contigo, en cada paso que des. Esas palabras resonaron en su corazón y, de repente, comprendió que no estaba solo en esta lucha. Pero mientras la comunidad se preparaba para un evento crucial, un susurro inquietante comenzó a circular entre algunos vecinos. Rumores de que los inversores habían encontrado una manera de deshacerse de cualquier oposición. Luis sabía que ahora más que nunca necesitaban estar unidos, pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Esa noche, mientras el viento aullaba a través de las calles, Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con la comunidad al borde de una batalla, y el futuro de su barrio tan incierto, su mente se llenó de preguntas. ¿Podrían enfrentar la adversidad juntos? ¿Qué sacrificios tendrían que hacer para proteger su hogar? Una decisión crucial estaba a punto de cambiarlo todo. A medida que la penumbra se apoderaba de la noche, Luis miró a Sombra, y el gato le ofreció una mirada cómplice. Era momento de actuar. Pero antes de que pudiera formular un plan, un grito cortó el aire, y la noche se llenó de una alarma que podría alterar su destino para siempre. El eco del grito se desvaneció en el aire, dejando un silencio tenso que hizo que el corazón de Luis latiera más fuerte. La comunidad, que hasta hacía unos segundos compartía una energía vibrante, se congeló en el tiempo. Todo el mundo miraba hacia el centro de la plaza, donde una figura temblorosa se acercaba, su cara pálida iluminada por la tenue luz de una farola. Era doña Clara, la anciana que había vivido en el barrio toda su vida. Su mirada, llena de terror, intensificó la inquietud que se había apoderado de la atmósfera. ¿Ha pasado algo? Los inversores han llegado, gritó, su voz quebrada por el pánico. La multitud se aglomeró a su alrededor, cada rostro lleno de preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó Luis, dando un paso hacia ella, la mirada fija en sus ojos. El gato Sombra, sintiendo la tensión, se erguía sobre su espalda, de sus ojos amarillos brotaba una especie de alerta. Están aquí, han comenzado a hablar con algunos de nuestros vecinos. Prometen beneficios, a cambio de vender sus casas, explicó Clara, su voz temblando. Pero eso no es todo. Dicen que no tolerarán la disidencia. Están planeando deshacerse de quienes se opongan. La indignación se propagó como un incendio. Luis sintió como la rabia brotaba dentro de él, un fuego que se encendió por cada injusticia que conocía. No lo permitiré. No dejaré que destruya nuestro hogar, exclamó, aunque el miedo se arremolinaba en su interior. Luis, susurró una vecina, ¿crees que hay forma de detenerlos? La incertidumbre en el aire se volvió palpable, como una niebla que no se desvanecía. Debemos hacernos escuchar. No podemos permitir que algunos pocos se beneficien a costa de todos nosotros, dijo él, sintiendo la necesidad de intensificar la unidad. Si nos dividimos, caeremos. Pero si nos mantenemos juntos, no podrán doblegarnos. Sombra maulló suavemente y se deslizó entre las piernas de la gente, como si intentara darles fuerza. Esa pequeña presencia felina hizo que algunos sonrieran, y en medio del caos comenzó a surgir un destello de esperanza. La comunidad no estaba sola. Juntos eran más que solo un barrio, eran un hogar. Decidieron organizar una reunión urgente en el parque al día siguiente. La noche pasó lentamente, marcada por murmullos y desvelos. Cada uno de ellos tenía un amigo o familiar que había estado en conversaciones con los inversores. La resistencia que habían construido se sacudía como frágiles ramas por un viento tempestuoso. Con el amanecer, un nuevo día trayendo consigo la presión del tiempo. Luis observó a sus vecinos mientras se preparaban, el temor aún reflejado en sus rostros. Muchos de ellos habían perdido familias, que partieron en busca de un futuro mejor, y ahora se enfrentaban al mismo desafío.
Se reunieron, unas manos unidas, otros con lágrimas en los ojos, pero cada uno decidió a luchar. Sin embargo, una sombra oscura empezaba a tomar forma, la corrupción había llegado al corazón del barrio, mientras los rostros se llenaban de un fervor renovado. Luis dedicó un momento a recordar las palabras de su madre, buscando guía en ellas. Pero un reloj sonaba en su mente. El tiempo se acababa. En la lejanía, escuchó el rugido de motores de vehículos desconocidos, una amenaza que se acercaba cada vez más, y su corazón se detuvo al pensar en lo que eso significaba. La reunión es ahora. Debemos ir, gritó él, impulsando a su comunidad hacia el parque, donde la lucha por su hogar estaba a punto de intensificarse. Pero lo que no sabía era que, entre ellos, había alguien listo para traicionar, y el peso de esa traición podría cambiarlo todo. Mientras cruzaban la calle hacia la plaza, un misterioso vehículo negro se detuvo. Desde su interior surgió una figura enigmática que observaba con una sonrisa fría. ¿Quién era? ¿Qué quería de ellos? La respuesta, inesperada y devastadora, estaba a punto de ser revelada. La figura del vehículo negro dio un paso hacia la luz, revelando un hombre de labios delgados y ojos oscuros como el abismo. Su porte era serio, pero había en su rostro una sonrisa que inquietaba. La multitud se detuvo, las respiraciones se suspendieron, como si un hilo invisible les atara a su lugar. Luis sintió que la tensión en el aire aumentaba, un frío que no provenía solo del viento. Soy el abogado de los inversores, anunció el hombre con voz profunda, mientras la multitud se murmuraba entre sí. Mi nombre es Samuel. He venido para hablar de su futuro. La última palabra resonó en la plaza, como un eco de esperanza o una promesa amarga. Luis sentía una mezcla de furia y desconfianza creciendo en su interior. Nuestro futuro, replicó una mujer desde el fondo, su voz desafiante. ¿Te refieres a la venta de nuestras casas? No lo haremos. Samuel se acercó un paso más, aún sonriendo. No es así como deben verlo. Este barrio, como todos los lugares, tiene su precio. Es un punto de inicio para nuevas oportunidades. Todo está en sus manos a menos que prefieran ser forzados a abandonar la lucha. Luis sintió como una ola de descontento se cernía sobre la multitud. No estamos aquí para escuchar tus amenazas, respondió con voz firme, tratando de contener la rabia. Este es nuestro hogar, y no permitiremos que se lo lleven. ¿Y qué pasa si les digo que su lucha podría ser más efectiva de lo que cree? Samuel hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras con un conocimiento oculto. Todo tiene su precio. A veces, incluso la dignidad. La multitud se murmuró de nuevo y, por un momento, el silencio volvió a reinar. Si realmente desea escucharnos, muéstrenos su oferta. Luis alzó la voz, buscando agitar el ánimo de sus vecinos, mientras sus ojos se mantenían fijos en Samuel. El abogado parecía disfrutar del desafío, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras la multitud empezaba a gritar con insistencia. Samuel levantó la mano, buscando calma. Basta. Entiendo que puede parecer una amenaza. Pero, hay algo que no saben, una verdad que podría cambiar su percepción. Sus palabras, como flechas, abrieron un espacio de curiosidad entre la gente. Su barrio es un pequeño tesoro. Los mismos inversores han encontrado conexiones entre este lugar y un antiguo legado que podrían restaurar. Les ofrecen una oportunidad única, pero claro, eso requiere que sean parte del trato. Luis frunció el ceño, sabiendo que había algo detrás de esa oferta. ¿Qué legado? ¿Por qué nos cuentas esto? Lo que parece una oferta de ayuda puede ser solo otra trampa. Porque quiero que eligen sabiamente, respondió Samuel, su sonrisa nunca abandonando su rostro. Una traición puede ser más destructiva que cualquier vacío que dé. Deberían pensar bien en las decisiones que tomarán, porque no todos tienen buenas intenciones incluso entre ustedes. Las palabras de Samuel resonaron, sembrando duda en algunos rostros. Luis sintió un escalofrío que recorría su espalda. Había algo en el tono del abogado que lo incomodaba. ¿Acaso había un traidor entre ellos? Se preguntaba si alguno de sus vecinos había sucumbido a la tentación. Mientras la multitud agonizaba entre la incredulidad y la confusión, una figura emergió del fondo. Era doña Clara, su rostro lleno de determinación. No caigamos en su juego. Debemos unirnos y proteger lo que hemos construido y lo que somos. No podemos permitir que ellos pongan un precio a nuestra historia. La verdadera lucha aún estaba por venir, y a medida que los murmullos crecían, Luis se dio cuenta de que se acercaba más a la verdad oculta. ¿Qué haría falta para revelar el vínculo que ataba a cada uno de ellos en este lugar? ¿Podría su comunidad resistir el embate de la avaricia? Pero, más importante aún,
Luis sintió que una sombra se echaba tras su espalda. El gato sombra maulló de nuevo, con un sonido que sonó advertencia, mientras desde el coche negro, otro rostro emergió, uno familiar que mantuvo la mirada de Luis. Era Mamado. Luis, llamó con voz temblorosa, y entonces la verdad finalmente emergió de entre las sombras. Luis sintió que su corazón se detenía al reconocer a Mamado, su viejo amigo de infancia, un vínculo que se había debilitado en los últimos años. El rostro de Mamado estaba empapado de angustia, como si un secreto lo hubiera perseguido desde las profundidades del pasado. Aquel gato, sombra, había sido su compañero en travesuras y secretos, pero ahora parecía que apuntaba a algo más profundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luis, intentando mantener la voz firme, pero la preocupación asomaba en cada palabra. Necesito hablar contigo sobre tu abuelo, respondió Mamado, entrecortando la respiración. Su mirada se posó brevemente en Samuel, como si temiera que su presencia pudiera interrumpir lo que iba a revelarse. No hay tiempo, ellos están detrás de algo más grande que simplemente tu hogar. Mientras la multitud seguía murmurando, Luis sintió que una conexión inexplicable comenzaba a formarse en su interior. ¿Qué tiene que ver mi abuelo con todo esto?, cuestionó, la confusión y el miedo comenzando a entrelazarse en su mente. Él dejó algo. Las palabras de Mamado se deslizaban entre sus labios, cargadas del mismo peso sombrío que la luna la noche oscura. Un legado. Algo que sus inversores quieren, y que podría salvar este lugar. En ese instante, la multitud empezó a dispersarse, las palabras de Samuel aún resonando en sus mentes alerta. Pero Luis no podía pensar en otra cosa que no fuera Mamado y la insinuación de un legado perdido. ¿Qué es exactamente?, preguntó, sintiendo que el tiempo se había detenido. El diario que escribió a tu abuelo, respondía Mamado mientras sus manos temblaban levemente. Los secretos de este barrio, de su historia, de las luchas de las familias que han vivido aquí. Se decía que contenía indicios de riquezas, pero lo más importante, vinculaciones que dan vida a este lugar. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un diario? ¿Dónde está? Lo escondió antes de que falleciera. Nadie sabe su paradero, pero seguramente esas personas que están allí, señaló hacia el coche, lo tienen en sus manos. Ellos saben que esta historia es algo más valioso que el dinero. Un murmullo recorrió la plaza nuevamente, esta vez llevándolo hacia la urgencia de sus vecinos. La inquietud de los inversores tomaba forma a través de un poderoso deseo de apropiarse de lo que era esencialmente suyo. ¿Y cómo podemos nosotros rescatarlo?, Luis preguntó, casi suplicando a Mamado que mostrara un camino claro entre la niebla. Necesitamos reunir a la comunidad. Si hay algo que tu abuelo entendía, era el poder de la unión. Cada uno de ustedes tiene una historia que compartir. Cada una de esas historias es parte de la pieza que ellos buscan. Juntos podemos encontrarlo. Juntos podemos proteger lo que es nuestro. Luis miró a su alrededor, la multitud ahora era un solo cuerpo, aglutinado por la ansiedad y la esperanza. Había un fuerte eco de la voz de doña Clara en su mente, instando a todos a resistir el atragantador apetito de aquellos que querían despojarlos de su esencia. Vamos a reunir a todos. No permitiremos que los despojen de su hogar, exclamó Luis, levantando la voz con firmeza. Un rugido de afirmación reverberó entre sus vecinos. Él podía sentir el fuego renacer en sus corazones, pero el eco de una risa burlona provenía del coche negro. Era Samuel, sus ojos brillaban con la misma oscuridad que su ambición. No será tan fácil. La verdad siempre tiene su precio. Mientras Luis se aferraba a la determinación y el antiguo vínculo de amistad con Mamado, la lluvia comenzó a caer, creando un tímido murmullo en la plaza. Un manto de incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras cada paso retiraba un velo sobre la historia que quedaba por descubrir, y la verdad latente esperaba su oportunidad. ¿Qué pasará si su legado queda en sus manos? ¿Podrán abrazar los secretos del pasado?, pensó Luis mientras la multitud empezaba a dispersarse, dejando una sensación de inquietud en el aire. El peso de lo que estaba en juego crecía, y Luis sintió que el tiempo se deslizaba rápidamente. ¿Podría su comunidad sostenerse ante la adversidad, y enfrentar la verdad que nadie había querido contar? ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? Luis respiró hondo, la lluvia ahora caía con más fuerza, empapando su pelo y su camiseta. Cada gota parecía limpiarlo de las dudas, pero el peso de lo que enfrentaba permanecía. Mientras sus vecinos comenzaban a dispersarse, él y Mamado se quedaron juntos, como dos faros en medio de la tormenta. ¿Y si no encontramos el diario?, preguntó Luis, una sombra de duda asomando en su voz. ¿Y si lo pierde la comunidad en manos de esos hombres? Debemos creer que aún hay tiempo, respondió Mamado, su mirada firme, atravesando la penumbra de la noche.
Tu abuelo nos enseñó que lo más valioso no siempre es lo que se puede tocar, sino lo que guardamos en el corazón. Si logramos unir a todos, los secretos se revelarán. De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Era doña Clara, que emergía entre la multitud con su voz potente y decidida, llamando a todos a volver. Vecinos. Escuchen. No podemos permanecer inactivos mientras nos roban lo que es nuestro. Luis tiene razón. Necesitamos estar unidos. Las palabras de doña Clara resonaron en el aire lluvioso, creando una ola de energía entre los presentes. Poco a poco, más y más personas fueron regresando, y Luis sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Juntos, sus historias podrían ser la clave para abrir la puerta del futuro. Nosotros hemos vivido en este barrio por generaciones, continuó, su voz temblando de emoción. Cada ladrillo, cada esquina tiene una historia que vale la pena recordar. Si nos unimos, podremos recuperar lo que es nuestro. El diario puede estar perdido, pero los recuerdos de nuestras vidas son lo que lo hace valioso. Luis vio cómo algunos individuos intercambiaban miradas llenas de dudas, y otros se aferraban a sus hijos o a sus parejas, buscando fortaleza en la unión familiar. Automáticamente, la imagen de Sombra el gato que había sido testigo de sus travesuras flotaba en su mente. Era un símbolo de sus raíces, de todo lo que habían luchado por mantener. Vamos a hacer un encuentro, una reunión para revivir las historias de nuestras familias, de la forma en que este barrio nos ha transformado, propuso Luis, llenándose de valor. Haremos que cada voz se escuche. Los recuerdos se entrelazarán y se convertirán en un eco fuerte que no podrá silenciarse. Los murmullos de aprobación resonaron en la multitud. La comunidad comenzaba a recuperar la fuerza que había estado latente por mucho tiempo. Luis podía sentir que aquel momento se convertía en algo más grande. Sus raíces estaban entrelazadas con cada historia que surgía de la voz de la gente. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, el coche negro se encendió y su motor rugió como un león. Samuel asomó la cabeza desde la ventana, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ya veremos si sus historias son suficientes para cambiar el rumbo. Pero, no olviden. Todos los secretos tienen un precio y no siempre podemos pagarlo. La risa burlona de Samuel se deslizó detrás de ellos como un eco ominoso. Luis sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El desafío era claro, sabían que el tiempo se estaba agotando. Sin embargo, la fuerza del barrio comenzó a resonar en sus corazones. La historia no iba a ser escrita por Samuel. Era su momento de reclamar lo que los pertenecía, pero esa lucha iba más allá de conseguir un diario, representaba la esencia misma de su comunidad. Esto no solo es nuestra lucha, susurró Mamado, su mirada iluminada por la intensidad de la tormenta. ¿Es el legado de nuestros abuelos, lo que siempre han querido que defendamos? Luis cerró los ojos, sintiendo la sutil presión de las historias por nacer entre aquellos que lo rodeaban. ¿Podría realmente su comunidad unirse y hacer frente a la avaricia que acechaba? ¿O el legado de su abuelo se perdería en el eco del miedo? Es hora de que el pasado y el presente se encuentren, pensó. Y justo cuando Luis abrió los ojos, una idea golpeó su mente como un rayo. Haremos un mural. Exclamó de repente. Cada persona puede pintar un recuerdo, una historia. Así, no solo recordaremos, sino que también crearemos un símbolo junto a nuestro hogar. A medida que se giraba hacia los rostros expectantes de sus vecinos, una nueva resolución brotó en su interior. Sería esa la forma de reunir a la comunidad y encontrar el camino para proteger su historia. La tormenta estaba lejos de amainar, y una parte de él sabía que lo peor aún estaba por llegar. La noche se tornó más oscura, y el sonido de la lluvia se mezclaba con los pensamientos agitados de Luis. La idea del mural había prendido una chispa de entusiasmo, pero también un temor oculto, la presión de hacer que todo encajara. La dama de las historias, como solían llamar a doña Clara, había puesto su fe en él. ¿Y si decepcionaba a su comunidad? Luis, ¿te imaginas el mural?, dijo Mamado, sus ojos brillando. Cada trazo será un ladrillo en la historia que vamos a construir. Sí, pero la duda se cernía sobre él. ¿Y si no tenemos suficientes historias? ¿Y si la gente no se siente lo suficientemente segura para compartir? Mamado le dio una palmada en el hombro. Las historias están aquí mismo. Solo necesitan un poco de luz para salir. Confía en ellos, hermano. El alma de este barrio está más viva de lo que crees. Luis se detuvo, observando a sus vecinos que ahora conversaban entre sí, algunos comenzando a compartir anécdotas de sus vidas. La lluvia caía sin compasión, pero había algo mágico en el aire. La tormenta parecía conjurar no solo desafíos, sino también recuerdos empañados por el tiempo.
Un niño pequeño se asomó entre las piernas de los adultos, y su voz inocente resonó. Yo puedo pintar también. Yo quiero que mi dibujo sea el más grande. Las risas estallaron como fuegos artificiales. Luis sonrió, sintiendo su propio miedo disolverse en la contagiosa energía del niño. Claro que sí. Todos pueden participar. No solo era un mural, era un llamado a ser parte de algo monumental. A medida que la conversación crecía, doña Clara levantó el brazo, captando la atención de todos. Hagamos esto posible. Cada uno de nosotros traerá algo que lo represente. Traigan fotos, recuerdos, historias, cualquier cosa. Quizás haya alguien que recuerde historias de los abuelos o alguna anécdota de aquellos días en que este barrio era un lugar de risas. ¿Y Sombra? ¿Vamos a incluir a Sombra?, preguntó un joven, recordando al gato que era parte de sus travesuras. Por supuesto, Sombra tendrá su espacio, bromeó Luis, riendo ante la idea de cómo un gato se había convertido en símbolo de unidad. Mientras la lluvia seguía cayendo, los corazones de la comunidad se unieron, creando un legado de amor y resistencia. Con cada palabra, construían un camino hacia la esperanza, una resistencia que llevaría a Samuel al borde del abismo. Sin embargo, el eco de las risas podría no ser suficiente para silenciar la risa burlona del hombre en el coche negro. Los murmullos de la multitud se apagaron abruptamente cuando una figura apareció a lo lejos, acechando entre la lluvia. Luis sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era Samuel, rodeado de sombras, sus ojos brillaban con una determinación inquietante. ¿Creen que sus historias podrán protegerles? ¿Que un mural podrá esconder su pasado? Su risa resonó en el aire, repleta de desdén. Luis sintió su corazón latir más rápido. La desesperación se aferraba alrededor de su pecho. La tormenta no era solo de agua, era de retos, de incertidumbre, de amores perdidos en el polvo de los recuerdos. Quizás no las protejan, dijo Luis, sus palabras resonando con una fuerza inesperada. Pero tal vez, solo tal vez, el amor que colocaremos en cada trazo puede deshacer los secretos que ese hombre intenta enterrar. El aire se tornó tenso mientras todos miraron a Samuel, quien sonrió con una arrogancia seductora. Veremos si sus corazones son lo suficientemente fuertes. Con el amanecer a la vista, la comunidad se armaría de valor, buscando la manera de confrontar a quien amenazaba su historia. La lucha se avecinaba, y con ello, la revelación que haría temblar cimientos profundos, renaciendo junto a un vínculo oculto que cambiaría todo. Nos vemos mañana, entonces, dijo Luis, con una determinación renovada. Se acerca la hora de conocer la verdad detrás de Sombra. Justo cuando los murmullos comenzaron a desvanecerse, un estruendo resonó en la distancia, seguido de un eco familiar que obligó a todos a congelarse. Un grito desgarrador flotó en el aire, trayendo consigo un presagio de que algo más estaba por suceder. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar esa noche? La noche se volvió aún más oscura, y el grito se escurrió entre las gotas de lluvia, resonando como un eco de terror en los corazones de todos. Luis sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, y el murmullo de la comunidad se ahogó en un silencio pesado. ¿Quién había gritado? ¿Qué o quién había despertado ese horror en el aire? Sin poder contenerse, Luis se precipitó hacia el origen del grito. Mamao lo siguió, sintiendo la urgencia de proteger a su amigo y su barrio, mientras el resto de los vecinos comenzaban a agruparse, miradas de preocupación y miedo en los rostros. La lluvia caía más fuerte, arrastrando consigo el polvo de la tarde y transformando las calles en ríos de incertidumbre. Cuando llegaron al punto de origen, Luis vio a una mujer, abrazó a una figura en el suelo. Era Beatriz, la madre del niño que había deseado pintar su mural. Su rostro, generalmente lleno de vida, estaba arrugado por la angustia. Luis sintió como si un rayo le atravesara el pecho. ¿Qué pasó?, preguntó, ahogando el nudo en su garganta. He visto a Sombra. No está. Su voz se rompió, y con un gesto de su mano, indicó una sombra en la distancia. Luis miró y vio a un par de ojos brillantes, observando desde un rincón oscuro. Su corazón dio un vuelco. Sombra, el gato que todos amaban, no estaba allí. Luis se acercó lentamente, bordeando un charco que parecía reflejar su ansiedad. A medida que se acercaba, los ojos del gato se cerraron suavemente. Era un brillo familiar, sereno, pero no podía entender por qué había esa neblina alrededor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Sombra, ven aquí, gritó la madre del niño, su voz mezcla de miedo y de esperanza. Pero el gato solo hizo un leve movimiento, como si supiera que algo estaba mal. El grupo se sintió impotente al experimentar una mezcla de pena y desesperación. Ese gato no solo representaba las travesuras del barrio, sino también la conexión entre ellos, su unidad.
La noción de que ese símbolo de esperanza pudiera estar en peligro era demasiado para todos. Luis, él sabe. Sombra sabe algo que no entendemos, murmuró Mamado, acercándose más. Quizás él sea la clave. Quizás su desaparición tenga que ver con lo que Samuel dijo. Ambos hombres se miraron, y en sus corazones se encendió un fuego. No podían dejar que el miedo dominara su comunidad. Todos, escuchen, dijo Luis, levantando la voz para hacerse oír sobre el murmullo de la lluvia. Sombra es parte de nuestra historia. Si esta noche nos muestra lo que necesitamos ver, si hay un vínculo que debemos descubrir, debemos encontrarlo. Los rostros de las personas comenzaron a iluminarse con la idea. Con los brazos entrelazados, formaron un cordón humano mientras caminaban en la dirección de donde Sombra había desaparecido. Se sentía una mezcla de esperanza y temor, pero sabían que juntos eran más fuertes. Cada paso que daban resonaba con la promesa de unidad, y cada grito de apoyo se incrustaba un poco más en el tejido de la comunidad. Las sombras se intercalaban en la luz titilante de las linternas que llevaban consigo, y el eco de sus pasos crecía. Luis miró a los ojos de aquellos que lo rodeaban y comprendió que, al igual que ellos, Sombra era un protector de sus historias, pero lo que no sabían era que mientras se adentraban en la penumbra, una verdad más oscura los acechaba, lista para revelarse. Un misterio escondido, una conexión más profunda que uniría el pasado y presente, no solo de un gato, sino de ellos mismos. A medida que se aproximaban al callejón, un sonido extraño retumbó en el silencio, como si algo estuviera tratando de salir. Sus corazones latían al unísono, mientras una parte de ellos temía el descubrimiento que pronto enfrentaría. ¿Qué secretos guardaba Sombra y cómo se entrelazaba con la historia de Samuel? El murmullo de la comunidad no era solo un grito por un gato, era un llamado por una verdad que necesitaba ser revelada. Estamos cerca, murmuró Luis, sintiendo que el aire se volvía más denso. La verdad estaba al alcance, pero tenía un precio. Estaban listos para pagarlo. Luis y Mamado se detuvieron en la entrada del callejón, sus corazones palpitando con fuerza. La lluvia caía, formando un manto de agua que parecía envolverlos y ocultar secretos en cada gota. Las linternas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban ominosamente sobre las paredes. El aire se sentía denso, como si al mismo tiempo hubiera decidido contener la respiración. ¿Qué estamos esperando?, preguntó Mamado, su voz era un susurro entre el estruendo de la tormenta. Un momento, respondió Luis, intentando escuchar más allá del ruido. Algo en el ambiente lo inquietaba. Un escalofrío recorrió su espalda, había algo más que un simple gato en esta búsqueda. Debemos prepararnos. Se giraron hacia sus vecinos, que los miraban con ansiedad, la incertidumbre reflejada en sus rostros. Luis sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Si encontramos a Sombra, comenzó, quizás descubramos lo que realmente ocurrió esa noche en la que Samuel. Una sombra se movió detrás de ellos, interrumpiendo su pensamiento. Todos se dieron vuelta, expectantes. Un gato negro, del mismo tamaño que Sombra, apareció, sus ojos brillando en la oscuridad como dos faros. Luis sintió que su corazón se detenía por un instante. Sombra, murmuró, pero no era él. El gato nuevo se detuvo, mirándolos fijamente, como si contemplara sus almas. No puede ser, se arrepintió Luis, sacudiendo la cabeza. Sombra no haría esto. La angustia comenzó a retumbar en su pecho, mientras el gato ajeno giraba su cabeza lentamente hacia el callejón oscuro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Beatriz con un hilo de voz, acercándose un poco más. Los ojos del nuevo gato parecían tener una historia que contar, una historia que estaba envuelta en un misterio mayor. Luis sintió una conexión inexplicable. ¿Podría guiarnos?, dijo con un brillo de esperanza, señalando al gato que ahora comenzaba a caminar hacia la sombra del callejón. Sin pensarlo, se unió al felino, extendiendo la mano hacia sus amigos para que lo siguieran. «Vengan». El gato se adentró en la oscuridad, y con cada paso, Luis y los demás lo siguieron, repletos de una mezcla de miedo y valentía. «Vamos, no podemos dejar que esto termine aquí», insistió en voz baja mientras el resto de la comunidad se apresuraba a lo largo del murmullo del callejón. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se volvía más inquietante. Los murales de colores vibrantes que antes llenaban las paredes ahora parecían desvanecerse en la oscuridad, como si sus historias estuvieran siendo tragadas por el miedo. Sombra, llamó Luis, su voz ahora era un eco distante entre las sombras. ¿Dónde estás? El gato negro se volvió de repente, sus ojos fijos en Luis, como si estuviera tratando de descifrar su intención. En ese instante, un ruido desgarrador resonó en el callejón, un sonido no muy diferente de un llanto profundo y desgarrador. Todos se detuvieron en seco, con el corazón en un puño. ¿Qué fue eso?, exclamó Beatriz,
con los ojos muy abiertos mientras el arrepentimiento llenaba su mirada. Suena como un grito, dijo Mamao, con la voz temblorosa. Pero no era un grito cualquiera. Era una llamada, una súplica. Algo dentro de Luis se sacudió, sabía que esa voz era el puente entre su comunidad y el destino que estaban comenzando a navegar. El gato se volvió nuevamente y continuó su camino, llevándolos hasta un pequeño rincón olvidado, donde los restos de una antigua pintura en la pared parecían contar una historia de pérdida y amor. Y allí, entre la oscuridad, se veía un destello, un collar desgastado, familiar. Luis sintió que una verdad reveladora comenzaba a abrirse ante ellos. Lo que había iniciado como la búsqueda de un gato podría convertirse en algo mucho más grande. Algo que podría sacudir los cimientos de su comunidad y de sus propias vidas. ¿Qué es esto? La voz de Luis se volvió un eco de determinación, a medida que todos veían el collar despojado de un significado que solo ellos podían entender, y así, en el corazón de esa noche tormentosa, la búsqueda de sombras se transformó en la exploración de un pasado que esperaban poder rescatar antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué revelación les aguardaba ahí, entre las sombras, esperando ser desenterrada antes de que la tormenta se llevara su última esperanza? El amanecer llegó, y con él, un aire fresco lleno de promesas aliviadoras. Luis despertó con un nudo en el estómago, la inquietud de la noche aún reverberando en su pecho. Sus sueños se habían llenado de oscuridad, de sombra desaparecido y de un legado sin descubrir. Eso lo movió a levantarse, su comunidad seguía esperando. Era su responsabilidad guiarlos, la plaza estaba llena, y los murmullos de los vecinos creaban una vibrante atmósfera de unidad. Luis se colocó al frente, sintiendo el peso de todas las historias y esperanzas en sus hombros. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz firme y llena de emoción. Ayer, buscamos a Sombra, pero lo que encontramos fue algo más: un collar, un símbolo de nuestro pasado. Eso significa que nuestras historias están entrelazadas, y ellas son la clave para enfrentar lo que viene. La multitud, cautivada, lo escuchaba con atención. Sabía que cada uno de ellos había vivido algo valioso, y esas historias necesitaban salir a la luz. Doña Clara, con su sabiduría acostumbrada, se adelantó. Luis tiene razón. Debemos recordar y compartir. Cada historia es un ladrillo en la construcción de nuestro futuro. Entonces, la plaza se llenó de voces. Un hombre comenzó a relatar cómo llegó a ese barrio hace décadas, y otro habló de cómo juntos habían enfrentado tormentas y sequías. Las anécdotas comenzaron a tejer un mural invisible, cada palabra formando una parte de la resistencia que tanto necesitaban. Sombra, el gato, se tumbó en el centro de la plaza, escuchando con atención, como si comprendiera cada palabra. La gente sonreía al verlo, el símbolo de esperanza que había resurgido entre las sombras. «Vamos a pintar un mural», exclamó Luis, repentinamente. «Cada uno de nosotros puede plasmar su historia, un recuerdo que refleje quiénes somos. Con esos colores, haremos que nuestra comunidad brille, y ese mural será nuestra voz contra Samuel y los inversores». Las miradas se iluminaban, el entusiasmo impregnaba el aire. Cada vecino empezó a traer materiales. Pinturas, brochas y historias. Juntos comenzaban a crear algo mágico, un bastión de unión que le daría vida a su lucha. Luis sonrió al ver a los niños mientras jugaban y recogían hojas para dar color al mural. Cada generación tiene su papel que desempeñar, pensó, admirando la pasión en los rostros de todos. Y así, en medio de risas y anécdotas, el mural comenzó a tomar forma. El sol brillaba intensamente cuando la mayoría se agachó para trabajar. Luis tomó su parte y comenzó a pintar un gran árbol en el centro del mural, cada hoja representando un amigo, una familia, un recuerdo. Este árbol nos simboliza, pensó, sintiendo cómo la comunidad estaba creciendo, fortaleciéndose en su unidad. Los días pasaron, y el mural se convirtió en un vibrante retrato de su historia. Cuando el día de la presentación llegó, la plaza se llenó de vecinos, amigos y familia. Todos estaban ansiosos por ver el legado que habían creado juntos. La energía en el aire era palpable. Finalmente, Luis tomó un profundo aliento y se dirigió a la multitud reunida. Hoy celebramos no solo nuestro mural, sino lo que representa. Cada trazo, cada color, es un recordatorio de que somos más fuertes juntos. No dejaremos que la avaricia de otros arruine lo que hemos construido. Los aplausos resonaron y los corazones se llenaron de esperanza. Mientras la tarde avanzaba, las risas, los abrazos y la alegría llenaron el ambiente. Luis, sintiéndose pleno, miró a Sombra, quien se movía entre los niños, jugando y buscando cariño. Aquel gato, que lo había guiado hacia la luz en medio de la oscuridad, ahora era símbolo de una comunidad que había encontrado su voz. Los ecos de su unidad retumbaron mientras un carro apareció a lo lejos. Era Samuel, el abogado de los inversores, con su típico aire de desafío.
Pero esta vez, no había miedo en el aire, solo determinación. Luis, con el mural como trasfondo, se acercó, decidido a no permitir que la tristeza opacara su lucha. Samuel, empezó, ¿crees que puedes comprarlo? Que es invaluable. Pero nuestras historias, nuestros recuerdos son poderosos. Hoy, este lugar nos pertenece. Las palabras de Luis resonaron con fuerza, y el eco atravesó la plaza, llenando el ambiente con una energía imparable. La comunidad estaba lista para defender su hogar, la lucha no sería fácil, pero tenían algo más grande que ellos. Una historia, un legado y un vínculo renovado que nunca podrían arrebatarles. Al final del día, todos se reunieron nuevamente, sintiendo el calor de ser parte de algo más grande. Luis sabía que aunque el camino no sería sencillo, habían despertado la fuerza de su comunidad, y juntos enfrentarían cualquier adversidad. El mural brillaba bajo la luz del atardecer, reflejando la esperanza y el amor que habían puesto en cada trazo. Esta es nuestra historia. Vamos a compartirla, dijo Luis, sonriendo ampliamente y así, con el corazón lleno de emoción y el futuro por delante, el legado de Luis, Sombra y toda su comunidad continuaba. No olvides que el poder de una historia compartida puede cambiar todo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.